Bienvenidos, queridos estudiantes. Damos gracias a Dios por un día más que Él nos da de vida, recordando que sus misericordias son nuevas cada mañana y que su palabra dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Bienvenidos. Y el tema de nuestra clase el día de hoy es la Gran Depresión. Vamos a ver cuál es el objetivo de nuestra clase el día de hoy. Y el objetivo dice de la siguiente manera: examinar el impacto de la Gran Depresión de 1929 y su influencia en la sociedad latinoamericana a través de la explicación detallada del tema para valorarlo en la actualidad. Ahora vamos a contestar unas preguntas. Y la primera pregunta dice así: ¿con qué otro nombre se conoce a la Gran Depresión? Se la conoce como el crack de Wall Street, la crisis del 29 y el jueves negro. La otra pregunta dice de la siguiente manera: ¿con qué otro nombre se conoce a los locos años 20? Se los conoce con el nombre de 20 dorados, felices años 20 y los años locos. La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que empezó en 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 40. Fue la mayor y la más grande depresión económica de la historia moderna y se utiliza en la actualidad como punto de referencia sobre lo que se podría ser una futura caída de la economía mundial. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, tuvo efectos devastadores tanto en países desarrollados como en los de vía en desarrollo. El comercio internacional se vio afectado, al igual que los ingresos personales y fiscales. Muchos se sintieron atraídos por el nacionalismo, como Hitler, preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial en 1939. El optimismo reinante de Estados Unidos dejó ver que las bases de su incremento económico eran inconsistentes, pues se erigía en una progresiva especulación financiera. El dinero dejó de ser invertido en actividades productivas y se lo destinó a la bolsa de valores. Los préstamos aumentaban sin control y se creaban altos niveles de endeudamiento. Los capitales y las empresas, influenciados por la bonanza, pedían más crédito a los bancos para crecer, mientras los particulares hacían lo mismo, endeudarse para invertir en la bolsa. Las ganancias de las grandes empresas ya no se reinvertían, pues era más cómodo y ventajoso prestar dinero que poner a producir de verdad. ¿Qué es la Bolsa de Valores? Es una organización privada que brinda las facilidades necesarias para que sus miembros, atendiendo a los mandatos de sus clientes,
realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedad o compañías anónimas, bonos públicos y privados. En otras palabras, la bolsa de valores es la compra y venta de acciones. La distancia entre el valor artificial de las acciones empresariales y la situación real del sistema productivo provocó un colapso en la economía. El pánico se adueñó de la Bolsa de Nueva York, centro financiero del mundo, en octubre de 1929. Pese a los intentos de los bancos y financieras para detener la escala, había estallado la crisis de la bolsa, el llamado crack. Los inversionistas no pudieron cumplir con sus compromisos económicos, lo que arrastró a los bancos a la quiebra. Esto causó la pérdida de los ahorros de gente común y de empresas. Los precios de los productos se despoblaron y terminaron de arruinar a productores y comerciantes. Muchas empresas tuvieron que cerrar, lo que trajo desempleo, un paro del consumo y como resultado la detención de la economía. La crisis del 29. Exagerado optimismo en las empresas estadounidenses que producen sin control. Se lanza un producto más de lo que se puede consumir. Al no poder las empresas vender todas las mercaderías, estas piden préstamos bancarios. Muchas empresas cierran y es decir, se van a la quiebra económicamente. Al cerrar las empresas, muchas personas quedan desempleadas. Debido a esto, los bancos no pueden recuperar los préstamos, por lo tanto, los bancos se van a la quiebra. Se produce la crisis o la Gran Depresión. El crack del 1929 provocó el famoso efecto dominó. Estados Unidos trató de recuperar sus capitales de Europa para salvar su economía, lo que condujo a la quiebra de bancos y serios ajustes en la economía europea. El comercio internacional bajó a límites nunca antes vistos y esto produjo un descenso de la cantidad de exportaciones y de los productos exportables en el mercado. La economía capitalista colapsó, pues todos los países tenían deudas con inversionistas y bancos estadounidenses. La agricultura, la industria pesada y la manufactura comprimieron su producción y como consecuencia lógica aumentó el desempleo. Se crearon comedores de beneficencia para los nuevos pobres e indigentes. Solo la Unión Soviética logró salir bien parada de la crisis. Se evidenciaron las debilidades del capitalismo. Repercusiones para Ecuador. Ecuador se había especializado en la producción y exportación cacaotera desde finales del siglo XIX. Su tradición de productor de materia prima agrícola no cambió en las primeras décadas del siglo XX. Al contrario, fue lo que mantuvo un cierto ingreso capital
y una balanza comercial favorable a finales de la Primera Guerra Mundial. Una vez superada la guerra, el centro de poder se trasladó hacia Estados Unidos, que se constituyó como el más importante socio comercial de muchos países latinoamericanos. Ecuador no vio una recuperación de su comercio del cacao y provocó un desencanto con las ofertas del capitalismo. La caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 aceleró la crisis nacional. En el ámbito político se produjo un creciente nacionalismo que acompañó la transformación económica de algunos países hacia la industrialización sustitutiva. Bien, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Y la siguiente actividad dice así: ¿en qué consistía el Plan Dawes? Consistía en que Estados Unidos hacía préstamos a Alemania para el pago de las reparaciones de la guerra a los países aliados. ¿Por qué se produjo la Gran Depresión? Se produjo porque se lanza al mercado más productos de los que se puede consumir. Las empresas no venden su mercadería, por lo que deben cerrar. Los bancos no recuperan sus préstamos y por lo tanto se van a la quiebra. Bien, jóvenes, recordándole que las actividades de este tema las encuentras en la guía de tareas en la plataforma de la institución. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.